Teorema de la base media. El problema inicial dice, en el triángulo ABC, M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CA respectivamente. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que el segmento o la recta MN es paralela a BC. Y además, la longitud del segmento MN es igual a la mitad del segmento BC. Veamos lo que se nos solicita. El uso de semejanza de triángulos para justificar esas dos situaciones. Para entender mejor la semejanza, si nos fijamos al trazar, originalmente teníamos el triángulo ABC y al trazar los puntos M y N y el segmento que los une, se formaron dos triángulos. El triángulo ABC, que es el original, y el triángulo AMN. Para facilitar la comprensión de lo que nos están solicitando, vamos a dibujar de manera separada estos dos triángulos. Con los triángulos separados vamos a identificar la semejanza de ellos. Empezamos observando que tenemos un ángulo que es común. El ángulo MAN en el triángulo que se nos formó con los puntos medios. Empieza en M, sube a A y termina en N. Entonces es este ángulo que tenemos acá. La medida de este ángulo es igual al ángulo BAC. Empieza acá, sube hasta A y termina en C. Es decir, este ángulo que está acá. ¿Y por qué sabemos o por qué afirmamos que son iguales? Porque si nos fijamos es compartido. Es decir, en nuestra figura inicial, el ángulo A, también podemos llamarlo ángulo A, pertenece a los dos triángulos. Por lo tanto, es lógico afirmar que son iguales. Entonces tenemos un ángulo igual en los dos triángulos. Ahora si observamos, la información que se nos da corresponde a los lados que forman este ángulo en ambos triángulos. Por lo tanto, es lógico suponer que vamos a utilizar el criterio LAL para la semejanza. ¿Eso qué significa? Que tenemos que comprobar la proporcionalidad de los lados que forman los ángulos A en ambos triángulos. Ahora, si observamos la figura, tenemos que el segmento AM en el primer triángulo, en el triángulo pequeño, es correspondiente al segmento AB. Por lo tanto, la razón de semejanza entre ellos es lo que vamos a encontrar. Ahora bien, si observamos, ya que el punto M es punto medio, tenemos que el segmento AB está formado por dos veces el segmento AM. Entonces podemos escribirlo de esa forma. En lugar de escribir AB, vamos a escribir dos veces AM. Haciendo simplificación, se cancela. Tenemos 1 sobre 2. Entonces la razón entre los segmentos correspondientes a M y a B es 1/2. Si logramos demostrar que la razón entre los otros segmentos correspondientes a N y a C también es 1/2, habremos utilizado el teorema o el criterio LAL para la semejanza. El proceso que vamos a utilizar es exactamente igual. La razón de semejanza sería, o la razón entre los segmentos correspondientes
tenemos que el segmento AC lo podemos escribir como 2 veces el segmento AN, ya que N es punto medio del segmento o del lado AC. Cancelando, tenemos un medio. Y hemos llegado aquí. Los lados que forman el ángulo A son proporcionales. ¿Qué significa eso? Que podemos aplicar el criterio LAL, criterio LAL, para garantizar la semejanza de los dos triángulos, del triángulo AMN y el triángulo ABC. Ahora, con esta semejanza, ¿qué podemos afirmar? En primer lugar, ya que son semejantes, sabemos que los ángulos de los triángulos son iguales. Eso significa que el ángulo que está acá, el ángulo NMA, que también lo podemos ver acá en nuestro triángulo, empieza en M, llega a N y termina en A. Ese ángulo es igual al ángulo CBA. Empieza en C, llega a B y termina en A. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la conclusión que podemos obtener al saber que estos dos ángulos son iguales? Pues si nos fijamos, estos dos ángulos son ángulos correspondientes entre rectas cortadas por una secante. Podemos observar que las rectas MN con la recta BC son dos rectas que han sido cortadas por la secante AB. Y sabemos que cuando tenemos dos rectas cortadas por una secante y los ángulos correspondientes son iguales, se puede concluir que las rectas son paralelas. ¿De dónde sacamos nuestra primera conclusión de lo que se nos estaba solicitando? Que MN es paralelo a BC. Eso pasa porque los ángulos MNA o NMA, mejor dicho, y CBA son ángulos correspondientes entre paralelas y son iguales. Y eso solamente pasa en las rectas paralelas. Por lo tanto, tenemos lo primero que se nos solicitó. Lo segundo que se nos solicita es comprobar o justificar por qué MN es igual a la mitad de BC. Si nos fijamos en los triángulos, MN es correspondiente con BC. Entonces podemos escribir la razón MN sobre su correspondiente BC y esto forzosamente va a ser igual a un medio. ¿Y eso por qué? Porque un medio es la razón de semejanza que encontramos con los otros lados. Por lo tanto, también, ya que los triángulos son semejantes, se va a cumplir con ellos, con estos dos lados, se va a cumplir la razón de semejanza. Y aquí, haciendo un simple despeje, pasamos BC a multiplicar. ¿De dónde sacamos que MN es igual a un medio de BC? Y con esto tenemos justificado las dos condiciones que nos solicitaron, que el segmento o la recta que pasa por los puntos MN es paralela a BC y además que el segmento MN es la mitad del segmento BC. Y esto es lo que dice el teorema de la base media. El teorema de la base media dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera, en nuestro caso M y N, está uniendo los puntos medios
de los lados AB y AC. Entonces, este segmento MN para nosotros, nuestro ejemplo, es paralelo al tercer lado. Entonces, como MN une los puntos medios de AB y AC, es paralelo al lado BC. Y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralelo. La longitud de MN es igual a la mitad de BC, que es el lado al que es paralelo. Eso es lo que dice el teorema de la base media, que hemos comprobado de alguna forma con nuestro ejemplo. Resolvamos unas situaciones aplicando este teorema. Tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el valor de la incógnita X? Si M y N son los puntos medios de A, B y C respectivamente. Vamos a utilizar el teorema de la base media. Tenemos que la longitud de MN es 2X. La longitud de BC es 3X más 4. Entonces, como MN está uniendo los puntos medios de AB y AC, eso significa que MN es base media de BC. O sea que mide la mitad de BC. Aquí podemos plantear la igualdad de dos formas. Si comparamos MN con respecto a BC, sabemos que esto nos va a dar un medio, lo que significa que MN es la mitad de BC. Pero también podemos hacer la comparación, yo prefiero esta forma, si comparamos el lado más grande, BC, con respecto a MN, eso nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque BC es el doble de MN. Entonces aquí podemos hacer un simple despeje. BC es igual a 2 veces MN. Tiene lógica, ¿verdad? BC es igual a 2 veces la medida de MN. Y ahora podemos hacer sustitución. Escribimos BC como 3X más 4. Y escribimos 2MN como 2X. 2 por 2X. Haciendo operaciones tenemos 3X más 4 igual a 4X. Haciendo despeje, 4 igual a 4X menos 3X, de donde sacamos que X toma el valor de 4. Haciendo reducción de términos. El ejercicio que se le propone a usted es el uso del teorema de la base media para, en primer lugar, en el literal A, calcular el valor de X. Si BC es igual a 8. Tenemos que, se nos está indicando que BC mide 8 y sabemos que N es punto medio. Entonces, con esa información, si esta es la mitad de BC, podríamos plantear una ecuación entre el valor de la mitad de BC y esta expresión o binomio que tenemos acá. Y conociendo el valor de X en el literal A, gracias a la ecuación que vamos a plantear, vamos a poder calcular la longitud del lado CA. ¿Por qué? Porque con X vamos a poder encontrar cuánto mide MN. Y como MN es la mitad de AC, si conocemos MN, como consecuencia también conocemos el doble de MN, que sería AC.